La quietud de la medianoche en el Palacio Apostólico no es sinónimo de paz, sino de un aislamiento absoluto. Son las 11:47 de un lunes de junio de 2026. El Papa León XIV ocupa el centro de un encuadre estático, sentado a solas ante su escritorio de madera maciza. Frente a él, un único documento aguarda la presión de la tinta. Al estampar su firma, el pontífice rompe el silencio con un susurro que es a la vez un diagnóstico y una sentencia. Ahora vendrán por mí. No hay temblor en su pulso. Solo la certeza clínica de quien acaba de activar un mecanismo irreversible, bajo los cimientos de la institución más antigua de Occidente. 3 días después, los cardenales más poderosos de Roma descubrirán el peso de esa firma, atrapados en un vacío de información que ninguno fue capaz de prever. El choque conceptual que define esta hora de la Iglesia es la fractura entre la opulencia visible y la maquinaria administrativa oculta. El Papa acaba de regresar de un viaje apostólico por España, una travesía de 6 días extenuantes que la maquinaria de comunicación del Vaticano catalogó de inmediato como el mayor triunfo de la década. Las pantallas globales multiplicaron las imágenes. 300.000 personas congregadas en la Plaza de Cibeles en Madrid. La bendición de la Torre de Jesucristo en la Sagrada Familia de Barcelona, con más de 40 millones de reproducciones en redes. Y reuniones oficiales con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Una fachada perfecta de comunión y masividad. Sin embargo, detrás del incienso y los flashes, la realidad discurría por canales subterráneos. Durante el viaje, el pontífice recibió 3 comunicaciones encriptadas ajenas a la Secretaría de Estado o los canales diplomáticos ordinarios. Un sistema de seguridad restringido a solo 4 personas en el mundo. El propio Papa, su sustituto para los asuntos generales Paolo Rudelli, un auditor laico principal y un cuarto integrante cuya identidad permanece blindada. El contraste es total. Mientras el mundo celebraba al pastor, el líder procesaba los datos de una quiebra interna. El catalizador del cambio se manifiesta formalmente el sábado 13 de junio, el día posterior a su regreso a Roma, con la suavidad ensayada de una burocracia con 2000 años de experiencia en la gestión de narrativas. La oficina de prensa del Vaticano justifica la cancelación de toda la agenda pública del pontífice, apelando al agotamiento físico de un hombre de 70 años. Una mentira perfecta que oculta una actividad febril. En lugar de descansar, León XIV convoca a 3 personas a una sala sin ventanas en el 3er piso del Palacio Apostólico, un espacio desconocido para la mayoría de los empleados curiales. Allí acuden Paolo Rudelli, nombrado hace apenas 3 meses para desmantelar la estructura heredada del pontificado anterior. Un alto funcionario de la Secretaría para la Economía. Y una auditora laica que ha liderado una investigación silenciosa durante meses. Al término de una reunión de 4 horas sin registros oficiales ni teléfonos permitidos, Rudelli abandona el edificio, portando un sobre de manila grueso contra el pecho, evitando la mirada de la guardia suiza y subiendo a un sedán negro. Ese sobre contiene la radiografía de una red financiera paralela construida minuciosamente aprovechando las ausencias del Papa en África y España. El enfrentamiento frontal con la vieja guardia de la curia se vuelve inevitable. La designación previa de María Montserrat Alvarado, una laica mexicano-americana de 39 años sin pasado cortesano, como prefecta del Dicasterio para la Comunicación, ya había encendido las alarmas en los palacios romanos debido a su total independencia de las redes de patronazgo tradicionales. Ahora, con los datos de la auditoría en la mano, el Papa se adentra en el territorio más opaco del Vaticano, la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica, la APSA. Una visita imprevista un domingo por la tarde rompe todos los protocolos de seguridad. Acompañado por Rudelli y 2 expertos financieros equipados con ordenadores portátiles, el pontífice accede directamente a los registros de transacciones y contratos de gestión de propiedades en Europa. Un laberinto de empresas, fachada y desvío de fondos,
que operaba bajo el manto de la discreción eclesiástica. Al salir con las pruebas impresas, la tensión se vuelve explícita. Las cartas de suspensión de acceso al sistema financiero se entregan antes del amanecer del lunes 15 de junio a 3 altos cargos de la administración económica. El pánico se propaga por los pasillos. Se observan traslados nocturnos de cajas de documentos en la Cancillería y llamadas urgentes desde los jardines vaticanos. El orden establecido se desmorona, pero la resistencia apenas comienza a articularse en la sombra. ¿Hasta dónde llegará la curia para proteger los secretos de su fortaleza financiera antes de que el Papa firme el decreto definitivo de su disolución? El martes 17 de junio, la tensión oculta tras los muros vaticanos alcanza un punto de ebullición. Los 3 altos cargos suspendidos, hombres que han construido sus carreras bajo las reglas no escritas de la política curial, buscan desesperadamente una tabla de salvación. 2 de ellos intentan contactar al secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin. La respuesta que reciben es una única oración redactada con precisión letal. Las decisiones del Santo Padre serán comunicadas a su debido tiempo. En el lenguaje de la diplomacia vaticana, esta frase es una sentencia de muerte institucional. Estos hombres operaban bajo 3 dogmas absolutos. Nunca confrontar a un papa directamente, tejer alianzas que te vuelvan indispensable y controlar la información que llega al escritorio papal. León XIV ha triturado esas 3 leyes simultáneamente. La brecha insalvable entre el sistema y el pontífice reside en la biografía misma del hombre que ocupa la silla de Pedro. Robert Francis Prevost no es un producto de los seminarios romanos. Es un sacerdote agustino que pasó décadas como misionero en las comunidades empobrecidas de Perú, mientras los académicos en Roma debatían la corrupción en términos teóricos. Prevost la presenciaba en su forma más cruda, esa que destruye familias, mientras los poderosos utilizan las instituciones para beneficio personal. Esa experiencia le otorgó una habilidad sobrenatural para distinguir la lealtad genuina de la mera actuación cortesana. Al observar a Prevost, un estadounidense reservado que prefiere rezar el rosario en los jardines, la curia vio debilidad. Asumieron que su paciencia era indecisión y que un fuereño jamás dominaría el laberinto de la política vaticana. Se equivocaron de manera catastrófica e irreversible. El choque entre estas 2 visiones del mundo se manifiesta de forma inesperada el lunes 16 de junio en Castel Gandolfo. Lo que debía ser una breve visita de rutina a la residencia de verano de Villa Barberini se convierte en una plataforma de advertencia. Frente a las cámaras, León aborda el desafío de la Sociedad de San Pío X y sus ordenaciones ilícitas en Suiza. Con una voz tranquila, casi gentil, pero con la fuerza de un mazo, el Papa pronuncia las 6 palabras que dominarán los titulares. La Iglesia debe seguir adelante. Todo cardenal que observa la transmisión comprende el subtexto. No habla de los cismáticos, habla a los cardenales que bloquean sus reformas y a las redes financieras en la sombra, dejándoles claro que no será detenido. La verdadera confrontación ocurre en la intimidad de su estudio privado, la noche del 17 de junio. León convoca a los 3 funcionarios suspendidos de manera individual. Son encuentros de 45 minutos sin asesores presentes, sin grabaciones y sin margen para la retórica. Es simplemente el Papa sentado frente a un hombre cuya carrera está a punto de terminar, exponiendo su conocimiento de los hechos. No hay ira, solo la frialdad de un doctor en Derecho Canónico por la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino. Prevost no comete errores legales ni negocia con quienes han traicionado su confianza. La resistencia burocrática se desmorona de inmediato. En 24 horas, 2 presentan su renuncia formal, mientras el tercero solicita un traslado pastoral lo más lejos posible de Roma. La oficina de presencia lo encubre con un lacónico agradecimiento por los servicios prestados, equivalente a una ejecución pública. La confirmación del paradigma resuena esa mañana bajo el sol en la plaza de San Pedro. Durante la audiencia general ante miles de peregrinos,
León reflexiona sobre su viaje a España. Al mencionar la Sagrada Familia, sus palabras encierran un mandato ineludible, al afirmar que la construcción a veces requiere remover lo que está podrido antes de poder sentar nuevos cimientos. La frase flota en el aire del verano como un trueno. El Papa no habla de arquitectura. Se refiere a los hombres sentados a 10 metros de él en la sección reservada. El miedo electriza a las estructuras circundantes al enfrentarse a un líder que no busca un chivo expiatorio para la prensa, sino que escudriña la cultura de las pequeñas infracciones acumuladas. Los viajes sin justificación y la ceguera ante contratos sin licitación. La resistencia oculta comprende que las antiguas lealtades colapsarán bajo el peso de la nueva verdad estructural. La remoción de los 3 funcionarios económicos no pacifica los pasillos de la curia. Al contrario, extiende el temblor a gran escala por toda la estructura global de la Iglesia. Las ramificaciones de lo descubierto por los auditores laicos tocan el corazón mismo del sistema. No se trata de un gran robo cinematográfico, sino de algo más corrosivo, una cultura del privilegio arraigada durante décadas, un entramado de contratos inflados 3 veces por encima de su valor real, remodelaciones injustificables, presupuestos de hospitalidad corporativos y comisiones excesivas a intermediarios en la gestión de propiedades por toda Europa. Pequeños compromisos que con el tiempo se convirtieron en la norma. Al golpear este núcleo, León XIV activa una onda expansiva que perturba el flujo de dinero y poder desde los palacios de Roma hasta las diócesis. Colegios y hospitales católicos que atienden a 1.400 millones de fieles en todo el mundo. Ante la inminencia del colapso de sus privilegios, las líneas de resistencia interna comienzan a cerrarse de inmediato de manera coordinada. Las estructuras oficiales intentan mitigar el impacto y recuperar el control de la situación. El miércoles 18 de junio, la tensión silenciosa muta en desesperación institucional. 3 cardenales de peso, hombres que presiden importantes dicasterios y que han blindado estas oficinas frente a cualquier escrutinio durante años, intentan contener los daños exigiendo audiencias privadas urgentes con el pontífice. Buscan la negociación tradicional, el pacto de pasillo que diluya las responsabilidades y congele las investigaciones en aras de la discreción eclesiástica. Sin embargo, la respuesta que reciben desde la oficina de Paolo Rudelli dinamita cualquier posibilidad de mediación diplomática. Su santidad estará disponible para reunirse a la hora de su elección. La firmeza de León XIV desarticula cada intento de silenciamiento mediante decisiones legales incontestables. Esa misma jornada de miércoles, el Papa firma una directiva interna de carácter confidencial que amplía de forma ilimitada la autoridad de la Secretaría para la Economía. A partir de ese instante, los auditores laicos tienen luz verde para ingresar, revisar y fiscalizar cualquier entidad vaticana sin restricción alguna, dinamitando los antiguos santuarios considerados intocables. El pontífice no improvisa ni recurre a discursos incendiarios. Actúa amparado en la precisión del derecho canónico y en las normativas de transparencia y antinepotismo que él mismo promulgó en noviembre y que entraron en vigor el 1 de enero de 2026. El sistema se enfrenta a un académico implacable, que posee los documentos originales, la ley y la paciencia de su lado. La atmósfera dentro del Palacio Apostólico se vuelve de una disciplina casi monástica, llevando la tensión psicológica a su punto culminante antes del desenlace final. Mientras la curia zumba con el temor a quién será el próximo en caer, el Papa mantiene una rutina de hierro trabajando 16 y hasta 18 horas diarias. Al caer la noche, cuando el Vaticano queda a oscuras, León XIV se sumerge a solas en el análisis forense de los balances, anotando márgenes con tinta azul y cruzando datos de fechas y nombres con minuciosidad quirúrgica. Su secretario personal, abrumado por el ritmo insomne del pontífice de 70 años, le sugiere tomar un día de descanso, recibiendo una respuesta que ya corre de boca en boca entre el personal.
Descansaré cuando la casa esté limpia. Sobre el escritorio papal descansa ahora un último documento. El decreto definitivo que espera su rúbrica, para cambiar las reglas del juego de la institución más antigua del mundo, mientras la vieja guardia comprende, con pavor, que esta vez la verdad no es negociable. La quietud de las 11:47 de la noche del lunes vuelve al centro de la narrativa cinematográfica, cerrando el círculo de la investigación que sacude los cimientos de la Iglesia. Deep inside the Apostolic Palace, el Papa León XIV ejecuta el acto definitivo que destruye para siempre la fachada oficial de la burocracia vaticana. Frente a él yace el documento definitivo, la directiva de la Secretaría para la Economía, que amplía la fiscalización forense a todas las oficinas de la Curia Romana, sin excepciones ni privilegios históricos. Al estampar su firma con el bolígrafo azul, el pontífice materializa las consecuencias implacables de sus hallazgos en España y Roma. No hay vuelta atrás. Las máscaras del sistema caen por el peso de la documentación verídica y la determinación de un líder que ha colocado la verdad por encima de la supervivencia corporativa. La proclamación de este cambio no se realiza mediante un anuncio ruidoso a la prensa, sino a través de la entrega silenciosa e irrevocable del mandato legal. A la mañana siguiente, la distribución de la orden desata una tormenta institucional silenciosa pero devastadora en los despachos más influyentes de la Santa Sede. Los cardenales que hasta el día anterior manejaban presupuestos millonarios y propiedades inmobiliarias europeas a través de intermediarios oscuros, se encuentran, de pronto, desarmados, ante la ley canónica vigente desde el 1 de enero. La reacción de los presentes en los palacios curiales es de un absoluto pánico contenido. El espacio físico, habitualmente dominado por un ceremonial pulcro y un lenguaje diplomático evasivo, se transforma en un escenario de tensión eléctrica, donde los teléfonos encriptados arden y las reuniones de emergencia se suceden detrás de puertas pesadas de madera. El manifiesto implícito en cada acción de León XIV radica en arrancar la pátina de impunidad que protegía la cultura del beneficio personal disfrazado de discreción eclesiástica. Al dar acceso total a los auditores laicos para revisar los registros de transacciones y contratos sin licitación competitiva, el Papa expone el defecto fundamental del antiguo régimen, una estructura medieval que confundía la lealtad con la competencia y el secreto con el servicio a Dios. La resistencia corporativa de la vieja guardia, personificada en los 3 cardenales que exigieron audiencias privadas con el fin de suavizar el golpe, choca frontalmente contra la frialdad metodológica de un hombre que se niega a negociar el desfalco ético. Al responder que se reunirá con ellos únicamente en el momento que él mismo elija, León XIV invierte la dinámica del poder institucional. La densidad psicológica del momento alcanza su cúspide cuando los dignatarios eclesiásticos comprenden que su oponente no es un idealista al que puedan agotar o desviar con argumentos teológicos, sino un doctor en derecho canónico, que posee las evidencias exactas de las irregularidades financieras. Las pequeñas infracciones acumuladas a lo largo de los años en la gestión de las propiedades eclesiásticas quedan desnudas bajo el microscopio de los especialistas laicos contratados por la Secretaría para la Economía. Cada firma del Papa en el silencio de su estudio nocturno devuelve el valor a la misión primordial de la Iglesia en las comunidades vivas del planeta, rescatando los recursos que debían alimentar, educar y cobijar a millones de seres humanos, y que eran consumidos por comisiones desproporcionadas y proyectos inflados. El antiguo orden cortesano se derrumba ante la implacable claridad de la transparencia. Las consecuencias a largo plazo de aquella semana extraordinaria se extienden mucho más allá de los muros de piedra del Palacio Apostólico, alterando de forma permanente la fisonomía de la Iglesia global. La caída de la fortaleza financiera vaticana no se diluye en el tiempo. Al contrario, establece un nuevo modelo de rendición de cuentas que repercute en cada rincón del entramado eclesiástico.
Los cambios prácticos derivados de las directivas y de las normativas de transparencia vigentes desde el 1 de enero transforman la realidad cotidiana de la institución. Las auditorías forenses aplicadas sin restricciones a cada dicasterio echan por tierra los contratos inflados y las estructuras paralelas, permitiendo que los recursos económicos de la Santa Sede dejen de perderse en el laberinto de las comisiones intermedias y se redirijan hacia su propósito original, el sustento de la red global de parroquias, misiones, escuelas y hospitales que atienden a los 1.400 millones de fieles en todo el planeta. A nivel local, la transformación se hace tangible en la reconfiguración profunda del poder y en la revalorización del elemento humano. La presencia de profesionales laicos independientes en el núcleo financiero y la consolidación de María Montserrat Alvarado al frente del Dicasterio para la Comunicación marcan un punto de no retorno en la gobernanza vaticana. Para las figuras más vulnerables del sistema, aquellos empleados y técnicos que durante años presenciaron en silencio las componendas de una corte medieval sin canales para denunciarlas. Las nuevas reglas antinepotismo y los mecanismos de contratación transparente devuelven la dignidad al trabajo cotidiano. El favoritismo y el silencio forzado por las jerarquías ceden su lugar a una estructura donde las consecuencias por las infracciones éticas son reales y aplicables a todos, sin importar el rango ni la antigüedad del apellido eclesiástico. El miedo que antes atenazaba los pasillos se transmuta en una calma vigilante, cimentada en la certeza de que las reglas del juego han cambiado irrevocablemente. La resonancia institucional se traduce en una iglesia que avanza con un ritmo metodológico y firme, inmune a las tácticas de desgaste de la vieja guardia. El impacto de las 6 palabras pronunciadas por el pontífice en Castel Gandolfo resuena como el veredicto de una era. La iglesia debe seguir adelante. Las redes de influencia oculta que operaban bajo el amparo del secreto cortesanzo se descubren obsoletas ante un papa que no busca la confrontación emocional ni el titular efímero, sino el saneamiento estructural profundo mediante el uso riguroso de la ley y el dato verificado. Los altos dignatarios que asumieron que la amabilidad de un misionero estadounidense era sinónimo de debilidad, descubren la solidez de un diseño estratégico minuciosamente calculado, donde cada pieza fue dispuesta con la paciencia de un gran maestro para hacer que el antiguo modo de hacer negocios fuera materialmente imposible. La historia concluye regresando a la dimensión íntima y personal del hombre, con el que comenzó la travesía. La cámara mental nos devuelve a la sobriedad del despacho papal a altas horas de la madrugada, cuando las luces de la plaza de San Pedro están apagadas y el rumor de Roma se extingue. Allí se encuentra Robert Francis Prevost, despojado de los ropajes del protocolo, revisando los folios de contabilidad bajo la luz tenue de su lámpara de mesa con el mismo rigor con el que recorría las comunidades necesitadas de Perú. La conclusión institucional es idéntica a su convicción existencial. La verdad no es negociable, y el cambio permanente no se logra con revoluciones vistosas, sino con la persistencia diaria de firmar decretos, cruzar datos y limpiar la casa habitación por habitación, con el bolígrafo azul aún en la mano y la quietud de la noche como único testigo.